En ese sentido de la reflexión que vamos a realizar hoy, vamos a seguir con el conversatorio interactivo, las crisis derivadas del COVID-19 que nos interpelan como sociedad, cuyo énfasis será sobre temas socioeconómicos, salud mental, casa común y conflicto. Una bienvenida para todos. Voy a aclarar que el señor defensor del pueblo nos acompaña solo unos minutos más, por lo que voy a pasar a darle la palabra a él preguntándole pues estas dos preguntas que nos permiten trabajar por resucitar después del COVID, y es cómo en esta pandemia le ha ido a la casa común, a los bosques, al agua, a los grupos étnicos y a los líderes sociales. Y la segunda pregunta es qué elementos recogemos para buscar esta resurrección en estos mismos aspectos de la casa común, de los grupos étnicos, de los líderes sociales. Muchas gracias, señor defensor. Bienvenido. Tenemos 15, 20 minutos, el tiempo que usted disponga para acompañarnos alrededor de estas dos preguntas. Muchas gracias a usted por haber venido. Muchas gracias. Un saludo especial a Monseñor Fabio Suescún, a Monseñor Elkin Fernando Álvarez, a Monseñor Héctor Fabio y a todos ustedes. Desafortunadamente, las situaciones de prevención y protección que tenemos con ocasión del COVID pueden afectar nuestros derechos. Actualmente, como ustedes mismos lo saben, tenemos una indisciplina social que definitivamente no hemos logrado tener un aislamiento, no hemos logrado tener un distanciamiento social y medidas obligatorias que parecen nimias como tener un tapabocas no lo usamos. Pese a los esfuerzos de los gobiernos nacionales, departamentales y municipales, donde el defensor, desde que pensó la pandemia, que para mí empezó el 11 de marzo, una pandemia, porque yo soy diabético y he tenido 2 cánceres, tenía que cuidarme, pero desafortunadamente la comunicación no ha sido efectiva y los colombianos siempre nos creemos más vivos y no le hacemos caso ni a la Iglesia Católica, ni al gobernador, ni al presidente, ni al alcalde, y todos creen que eso está bien. También hubo mucho anuncio de los alcaldes, de los gobernadores, del gobierno nacional, y eso generó un resultado confuso para los ciudadanos. También hubo el problema, como ustedes lo saben, del acceso a las pruebas. Muchas personas, y hoy podemos estar aquí, no sabemos si somos asintomáticos, y eso también generó algunas preocupaciones. Ya creo que se ha logrado de parte del gobierno nacional y por eso está disparado. Ya no hay tanta demora en el procesamiento y entrega de resultados. Y definitivamente, como decía Monseñor, la preocupación de él y mía y de todos ustedes, los pastores de la Iglesia Católica, son las bajas capacidades en las zonas donde el defensor y la defensoría está, como para nombrar solamente algunos: Amazonas, Chocó, Sucre, San Andrés, Providencia, Guajira y todo el resto de los antiguos territorios. Desafortunadamente se requiere una mayor coordinación en lo que tiene que ver con las autoridades departamentales y municipales, con las EPS y con los demás regímenes. Si esa articulación no se da, vamos a seguir teniendo muchos problemas. Desafortunadamente, todos los que somos empleados tenemos la famosa ARL, y en este momento que debía salir a protegernos, pues se guardaron las manitos, se guardaron los recursos y no salieron a defender al pueblo, y desafortunadamente no salieron a entregarnos todos los elementos de protección suficientes, y como nos ha tocado en el caso de la Defensoría, vamos a entregarle a cada uno, dependiendo lo que la misma ARL decidió, pero a costa de la Defensoría, los elementos de protección, porque nadie más se puede, nos toca cuidar a nuestros servidores. También hemos visto una situación que es supremamente grave. Pareciese que en este país la maldad de algunos
ciudadanos no llega al límite, porque llegar a estigmatizar a los empleados y a los trabajadores de la salud, eso no tiene sentido. Nosotros hemos tenido más de 100 quejas en nuestro buzón. Tuvimos que, ante un evento en Bogotá gravísimo, hicimos una misión médica y ahí recibimos en nuestro correo electrónico las quejas de los médicos y realmente es muy duro. El defensor siempre ha dicho, y ustedes lo hacen porque ustedes son pastores no solamente de la calle pavimentada, sino de los ríos, las montañas, la selva de este país, y teniendo el agua al lado, no tenemos el agua potable. Y uno de los factores más importantes fuera de tener el tapabocas es podernos lavar las manos. Y resulta que no nos podemos lavar las manos porque pues el agua que nos llega no hay agua potable, entonces no podemos tener las medidas de higiene. Por eso nosotros lo hemos dicho, gracias a Dios en esas zonas rurales han tomado la misma comunidad y desafortunadamente para nosotros también los grupos armados de no dejar acceder a las demás gentes, porque una pandemia en los sectores rurales, en ese andén pacífico, no me imagino cómo sería la mortandad. ¿Qué desafíos, doctor Gaviria, tenemos? Creo que con esto se debe pensar la salud pública. Creo que el modelo de aseguramiento de las EPS colapsó, ya venía colapsado, pero con esto nos dimos cuenta que no hay derecho, que todos los días se estén presentando fallas de atención para cualquier evento que se tiene, y lo vimos con el COVID. De modo que llegó un momento en repensar la salud pública y nos toca también repensar las competencias y la asignación de recursos para poder atender a los ciudadanos colombianos, y también en eso tenemos que tener mucho ojo con el tema que desafortunadamente existe, no solamente en Colombia, en el mundo, sino la corrupción, meterle la mano a la olla que no queda bien. Y nos toca para eventos futuros, porque si hubo una pandemia, con seguridad vendrán otras, necesitamos tener laboratorios de salud pública mucho más importantes, porque no todo se lo podemos dejar como al principio, que era el Instituto Nacional y el distrito. También creo que esto de los desafíos y retos del COVID, urge una reforma de talento humano. No pueden seguir los médicos trabajando con contratos de prestación de servicios y que tengan muchos meses al año trabajando y que no les paguen. Toca, de la mano de la Iglesia Católica, desde los púlpitos y nosotros como ciudadanos de a pie, fomentar la cultura ciudadana, porque no hay otra opción. Y algo que es fundamental es cerrar la brecha en lo que tiene que ver con los servicios públicos. A puertas de estar en el siglo XXI, no hay derecho que no tengamos agua potable, pero no hay derecho tampoco que no haya energía. De modo que habrá que tendremos mucho trabajo en el futuro. Que hay muchas situaciones relacionadas con la atención de salud que pueden ya vulnerar los derechos en medio de la pandemia. Primero, los pacientes COVID han vivido una insuficiencia de red. Tenemos unas dificultades, ya esta mañana la viví desde sacando a una paciente a punto de tener su hijo desde primavera. No hay mucha dificultad y oportunidad en el transporte desde los territorios. La única posibilidad es la vía. Enfermedades como la diálisis, las quimioterapias, las radioterapias, las enfermedades renales, las huérfanas, el VIH, han sido invisibilizados, ya han tratado de invisibilizarlos, porque las EPS y las IPS no quieren atender sino el COVID. Y hemos tenido que intervenir como Defensoría para atender a estos pacientes muy graves. También hemos tenido problemas con la entrega de los medicamentos a los enfermos crónicos y a los enfermos que tienen medicamentos de alto costo. Y no todas las entidades han implementado la entrega a domicilio de los
medicamentos. Y más desafíos. Yo creo que las EPS deben buscar a los pacientes que tienen relacionados, no que los pacientes busquen a las EPS para que puedan continuar con esos tratamientos. Desafortunadamente las EPS no tienen un buen sistema de virtualidad y los pacientes tampoco tienen la capacidad, toda vez que los cafés de internet no están funcionando. Y también ustedes lo viven a diario, porque ustedes son voceros de la ciudadanía y de la ciudadanía en general. En este país tienen que permanecer las EPS que funcionan, no las EPS que no funcionan. El que está con negocio, que se vaya. Y si el negocio es bueno, que atiendan bien, pero se debe valorar el trabajo que ha venido el Superintendente de Salud y el Gobierno Nacional de acabar las EPS que no funcionan. En relación con los pueblos étnicos, como se los decía, no quisiera una pandemia más extendida como la vivimos en el Amazonas como consecuencia de la frontera. No quisiéramos que la pandemia llegara a territorios como, para nombrar solamente dos, todo el eje Pacífico. Los pueblos étnicos en Colombia estaban amenazados antes de la pandemia y ahora están en peligro de desaparecer si esa llegase a llegar. El conflicto armado nos tenía totalmente presionados, nos tenía subyugados a los actores armados, y tenemos que trabajar para que esa guerra se acabe y para respetar la identidad de los pueblos. Desafortunadamente en la pandemia el gobierno nacional no ha tomado en cuenta de manera adecuada a los pueblos étnicos comprometidos en sus derechos. Tendremos que seguir enfrentando con medidas legales la discriminación que están sufriendo los pueblos en lo que tiene que ver con asistencia alimentaria, socorro, educación, salud, en fin, hay mucho por trabajar, y desafortunadamente el otro tema que se está viendo y se está viendo antes de la pandemia, pero ahora es todo lo que tiene que ver con el reclutamiento que lo hemos denunciado. En especial, estamos tratando que en esta época de COVID y de post-COVID se le respete el derecho que tienen los pueblos indígenas de poder tener sus exequias, hacer sus entierros en su debida forma, de modo que como conclusión no se ha respetado a los pueblos indígenas en lo que tiene que ver con la pandemia y con todas sus costumbres y con todo su respeto y su identidad de pueblo. Mil y mil gracias, me debo retirar, pero un abrazo y muchas gracias, Monseñor Suescún, por esa bendición que nos llegó al alma. Un abrazo, muy buenos días. Ya oímos al señor defensor del pueblo. Él desde el 2016, su compromiso es velar por los menos favorecidos, visibilizar a los invisibles, privilegiar la gestión en los territorios y promover la consolidación de una cultura de derechos humanos para vivir en paz. Otros dos invitados a este conversatorio, Faustina Rodallega. Ella es campesina del Cauca, participante asociada al proyecto Mejorando Condiciones de Subsistencia de Familias de Pequeños Campesinos Productores de Café en el municipio de Morales, Cauca. Es lideresa en ese mismo municipio del PEDET, Plan de Desarrollo con Enfoque Territorial. Hace parte del Consejo Territorial de Morales y de la Asociación de Cafeteros en ese mismo municipio. Faustina nos va a hablar con un énfasis social y económico, desde la vida campesina, en un contexto del Cauca armado, de cultivos ilícitos, de amenazas y muerte a líderes sociales. Y pues Faustina nos va a comunicar las dificultades de una mujer pequeña cultivadora de café en estos tiempos de pandemia, y también algunas claves
para nuestra resurrección. Esa es una lideresa, que es nuestra segunda invitada. Muy bien. Nuestro tercer invitado es Alejandro Girón. Él es del Servicio de Acompañamiento Salesiano Online, realizado por el equipo psicosocial. Alejandro tiene una gran experiencia en el trabajo social y con juventud, particularmente respecto a las transformaciones que eventos como esta pandemia ejercen en la salud y el funcionamiento de nuestras mentes. Él nos va a conversar sobre iniciativas de la Iglesia en el acompañamiento psicosocial y espiritual en tiempos de COVID-19. Como tenemos entonces dos preguntas, entonces iniciaríamos con Alejandro y posteriormente con Faustina. La primera pregunta es, bueno, ¿qué impactos y afectaciones se dan en nuestro contexto colombiano? Y para el caso de Alejandro Girón, mentalmente, ¿qué nos ha pasado con esta pandemia? Y para el caso de Faustina, ¿cómo ha afectado la realidad campesina y concretamente la de Morales y la vida cotidiana de una mujer del campo esta pandemia? Entonces, tenemos a Alejandro. Alejandro, cuéntanos cómo ves entonces qué nos ha pasado. Juan Guillermo, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Y como lo dice ahora Juan Guillermo, hago parte del equipo de la Pastoral Juvenil Salesiana en la provincia de Bogotá. Soy trabajador social de profesión y especialista en acompañamiento a adolescentes y jóvenes. Respondiendo entonces a esta primera pregunta, para hablar sobre los impactos y las afectaciones que esta pandemia ha suscitado en nuestro contexto, pues la verdad es que no hace falta ser expertos, no hace falta ser grandes conocedores del tema, basta simplemente ver las noticias, mantenerse informado y hacer un pequeño ejercicio de análisis para reconocer la situación que estamos viviendo y cómo afecta esta a cada uno de nosotros. Ahí lo primero que yo reconozco, ahora que Juan Guillermo lo decía a nivel psicosocial, es que ninguno de nosotros hasta el momento había vivido una pandemia. Nosotros no conocemos qué es una pandemia y de hecho muy pocos de nosotros en algunos espacios y en otros países conocen las implicaciones que tiene una epidemia, solamente en algunas partes de nuestro territorio y de una pequeña manera. Por lo tanto, es algo nuevo para nosotros. Y en ese sentido, cuando es algo nuevo para nosotros, cuando conocemos algo nuevo, pues nos asustamos, nos da miedo, nos da cierto temor, a algunos les da como cierta expectativa y en ese sentido pues se vuelve algo natural sentir esas cosas. Y quiero acompañar esa reflexión con unos elementos propios de ejemplos. Una joven a la que estamos haciendo acompañamiento desde la Pastoral Juvenil Salesiana, en este momento sus papás tienen COVID y ella también tiene COVID y están en su casa en este momento cuidándose en una situación de salud bastante delicada. Y algo de lo que ella me decía era, Alejo, esto es algo nuevo para nosotros porque no es como cuidar una gripa, no es como cuidar una neumonía, sino que es algo diferente que yo no conozco y que no sé cómo manejar. Y en ese sentido, la tercera idea que quiero como proponer es que algo que conocemos y que reconocemos en nuestro contexto es que no hemos dado la importancia suficiente y necesaria al cuidado y la promoción de la salud mental y psicológica de nuestra población. No le hemos dado aún la importancia que merece este campo para nosotros. Hasta hace poco, relativamente en el contexto colombiano, hemos empezado a hablar sobre salud mental, la encuesta nacional de salud mental, sobre cómo hacer acciones al respecto, políticas públicas, acciones desde lo local para mejorar esto. Y en ese sentido, hay que reconocer algo y es que la pandemia ha afectado la salud mental de la población en general. No solamente los 60.000, 70.000 casos que tenemos en este momento, muy probablemente más, sino que a todos y a cada uno de nosotros, ya sea de una forma pequeña o de una mayor forma. Entonces, algo que hay que reconocer y que es muy importante porque a veces nos llenamos, voy a permitirme decirlo de esta forma, de una cierta soberbia, de una cierta, voy a decirlo de esta manera, sobradez, en decir que no nos ha afectado a nosotros, que no ha llegado a nosotros, pero sí tenemos que reconocer y pensar cuáles han sido las afectaciones para cada uno de nosotros. De esta manera, desde lo salesiano, Don Bosco decía, si un joven está triste es porque está enfermo, de su cuerpo o de su alma.
Entonces ahí hay algo que tener muy presente. Si nosotros como colombianos no estamos enfermos de COVID, de pronto nuestra alma, nuestra mente, nuestro espíritu sí está enfermo o tiene ciertas afectaciones en ese sentido. De esa forma, y abriendo eso, reflexionando un poco sobre lo que hemos empezado a hablar en esta mañana, pienso personalmente, a partir de la experiencia que hemos hecho desde la Pastoral Juvenil Salesiana, que el COVID lo que ha hecho lamentablemente ha sido abrir más y profundizar más las brechas sociales que ya tenemos existentes en nuestro país, y lo hemos disfrazado de algo que recientemente se está hablando en términos de en ciencias humanas, sociales, en lo psicológico, de positivismo tóxico. ¿A qué me refiero? De decir quédate en casa, de hacer ejercicio, de leer un libro, de preparar una receta, de pasar tiempo con tu familia, de organizar y todo. Esas brechas sociales que se han acrecentado se han disfrazado de ese positivismo tóxico en que decimos tienes que estar bien, tienes que cuidarte, cuando en verdad las necesidades poblacionales son otras. Luego, esto también ha hecho que se acrecienten y que también crezcan, de que se amplíen los tiempos de desarrollo y de progreso económico en los hogares y en las familias. Hay teorías de desarrollo que dicen que para que una familia, para que un hogar pueda transitar de una clase a otra, como lo tenemos nuestro sistema actual, es decir, que pueda bajar de una clase baja a una clase media baja, a una clase media, luego que vaya avanzando, pueden pasar décadas, pueden pasar incluso siglos si es para pasar a una clase alta. En ese sentido, ese tiempo, gracias al COVID, se ha aumentado. No obstante, pues no todo ha sido malo, porque algo que sí nos ha mostrado y que nos lo decía ahorita Monseñor, y que también lo mencionaba el doctor Negret, es que esto ha sacado también lo mejor que tenemos como sociedad, porque ha aumentado todas las acciones de ayuda, de solidaridad, de ayuda humanitaria, y eso es algo muy bueno, pero también ha sacado a relucir lo peor que tenemos como sociedad. Desde acciones muy pequeñas hasta acciones grandes. La situación que vimos el viernes pasado es una muestra de ello. La situación que vemos, ahorita salí un poco más temprano a comprar algo cerca de mi casa y vi a dos adultos mayores sin tapabocas caminando. Digo, no es algo de autocuidado solamente personal, sino es también un egoísmo hacia el otro. Entonces es una importante también afectación, impacto que ha causado en nuestra sociedad. Ya finalizando esta pequeña intervención, porque sé que la idea es que generemos un conversatorio muy interesante, es lo siguiente. Primero, algo muy importante que ha causado el COVID es el impacto de generar muchísimo más poder a los medios de comunicación en esta coyuntura actual. Los medios de comunicación que ya tenían un poder muy grande y un control impresionante sobre nuestra sociedad, en este momento tienen muchísimo más poder en la medida en que cualquier cosa que dice un medio de comunicación ya es tomado y ya se genera impactos en nuestra sociedad. Hace 2 meses, cuando estamos todavía empezando, digamos de cierta manera, este tiempo de cuarentena, de aislamiento, cuando una noticia decía, ya empiezan muestras sobre la vacuna, ya empiezan investigación, ya está saliendo, lo que hace es dar unas esperanzas falsas a la población, de cierta manera, ¿bien? Y podríamos dar muchísimos ejemplos de cómo los medios de comunicación están tomando mucho más poder como poder de la sociedad, y eso también nos tiene que decir a nosotros como iglesia ciertos pues, comentarios. Veía nomás otro ejemplo, leía la entrevista que hicieron a Monseñor Luis José Rueda en estos días sobre pues, las afectaciones económicas que como iglesia tenemos hacia, pues, en relación a todo esto. Y cuando veo este tipo de entrevistas y de temas en redes sociales, me pongo a leer los comentarios y veo que los medios de comunicación tienen una influencia fuertísima en todo este tema, pero es algo de lo que quiero hablar más adelante. Ya finalizando, hay algo más que quiero decir, es que este COVID, este virus, esta pandemia, lo que hace es generar una vulnerabilidad más para aquellos a quienes ya tienen vulnerabilidades múltiples. Es decir, lo decía ahorita el doctor Carlos Negret, para aquellos que ya son víctimas, para aquellos que son afros, para aquellos que son indígenas, de minorías, de situaciones que ya están viviendo una desigualdad social y una exclusión social increíble, el COVID lo que hace es generar una vulnerabilidad más. Lo hemos visto, por ejemplo, en la discriminación y en los actos de rechazo que se han visto en Bogotá contra personas, por ejemplo, que están en ejercicio de la prostitución o de la comunidad trans, para personas del personal médico que ya tienen suficientes precariedades laborales y ahora algo más. Entonces, la conclusión a la que hemos llegado desde el ejercicio de la pastoral juvenil salesiana es que para nosotros esta es una nueva pandemia.
Ya veníamos viviendo en el contexto colombiano, en el conflicto colombiano, la pandemia de la corrupción, la pandemia de la violencia, la pandemia de la desigualdad que nos está matando y dejando en el olvido. Estamos viviendo la pandemia del asesinato de líderes sociales y ahora tenemos la pandemia del COVID que está matando a la población en las UCIs, está matando a la población en las casas. Entonces estamos en una diada en la que tenemos unos impactos y unas afectaciones en nuestro contexto colombiano. Pero, como bien decía Monseñor Fabio, Monseñor Héctor Fabio, pues la idea es un plan para resucitar, no quedarnos en estos signos de muerte, que vamos a llamar en estos signos de sombra, sino una respuesta al respecto. Y la respuesta que nosotros hemos reflexionado en medio de tantas es el acompañamiento. Pero es algo de lo que voy a hablar ahorita en una siguiente intervención sobre la respuesta del acompañamiento salesiano online. O bueno, ya me dirán si desde la moderación, desde la mesa de trabajo, Juan Carlos y Angie, si planteo una vez el tema del acompañamiento, damos la palabra a Faustina o cómo sería la dinámica. Vamos a ver si Faustina está conectada y en ese caso procederíamos con ella también sobre cómo se ha afectado ella, su vida campesina, en su municipio. Muchas gracias. Antes que todo, pues un saludo respetuoso de hermandad para todos y todas y agradecer a la Pastoral Social por la oportunidad de participar en este conversatorio. Bueno, aquí en nuestro departamento del Cauca, si bien es cierto, pues no han habido casos relevantes frente al tema de la pandemia. Sí, las medidas, pues que si bien es cierto, escuchaba al defensor del pueblo que gracias a los retenes que hicieron las mismas comunidades, pues ayudó a parar bastante la pandemia, pero también esos retenes también nos generaron pues el impedimento del desarrollo económico de nuestros productos a las diferentes plazas de mercado, porque pues uno como pequeño productor tiene una limitante que es precisamente el transporte. No hubo transporte, entonces pues muy difícil uno poder mover los productos a los diferentes sitios o plazas de mercado. Entonces, en el tema del café, por ejemplo, yo hago parte de una organización mixta donde los productores, pues, se nos dificultó el tema del café, de sacar nuestro café y quedamos a merced de los intermediarios, organizaciones que veníamos preparadas para hacer un trabajo comercial con los productores de fortalecimiento económico y desarrollo hacia nuestras organizaciones, pues se nos dificultó esa parte. Mucho intermediario pues aprovechó esta coyuntura y pudo tener acceso desde adentro de los retenes para comprar pues el café a los productores, y las organizaciones que veníamos haciendo un trabajo de planificación pues tuvimos dificultades. Muchos de los productos también pues se quedaron, productos que anteriormente ayudaban a la economía campesina, quedaron represados en nuestra finca, todo lo que es revueltería de plaza, porque pues no hubo a quien vendérselo. Entonces, si bien es cierto, el café pasó por una coyuntura de buenos precios, pues había un complemento de la economía que era precisamente esos productos de la canasta familiar de las personas de los pueblos y ciudades. Entonces nos afectó en ese sentido, o sea, pues digamos que cero acceso a la salud, solamente temas de COVID, pues atendía a los hospitales, o sea, prohibido enfermarse porque pues no había atención en los hospitales, no había transporte, estábamos pues totalmente, digamos, impedidos a salir de nuestras fincas. Y si bien es cierto, pues ahí teníamos lo elemental, sí se sentía una frustración, se sentía como si estuviéramos en encarcelamiento. Y pues solos, digamos, cada quien en sus casas, pues fue bastante duro, sobre todo uno como mujer, pues si no tiene un transporte, ¿cómo mueve sus productos y cómo puede ayudar a fortalecer la organización en una crisis tan difícil? Afectó bastante y hasta generó pues
choques al interior de las mismas comunidades. Como nos está yendo bien, yo voy a pasar a la segunda pregunta directamente con Faustina para aprovechar que tenemos este buen contacto. Y es, Faustina, ustedes estuvieron en tiempo de cosecha. Ayer nos contaba que prácticamente ustedes la comida fue lo de menos, que ustedes la comida prácticamente les sobró porque no podían venderla. En esta segunda pregunta es, bueno, de todo eso que sucedió en todos los sentidos, tanto para como líder y como campesino y como persona que vive allí en el campo, ¿usted qué ve hacia el futuro? ¿Qué retos nos plantea esto? ¿Qué desafíos nos plantea esto? ¿Qué cosas nuevas, importantes o positivas deberíamos nosotros tener en cuenta hacia el futuro? Bueno, yo pienso que digamos que una forma de nosotros volvernos a encontrar es recuperar los valores, la ética de los seres humanos. O sea, pienso que esta pandemia nos ha afectado a nivel de Colombia, a nivel mundial, y nos ha tocado desde el punto de vista que nos ha tocado precisamente la vida de nuestros seres queridos. Y eso tiene que ser un mensaje y una reflexión para que nosotros, las personas que no tenemos los suficientes recursos, tendamos la mano, pero que también la tiendan las personas que tienen los recursos suficientes para que el desarrollo económico social llegue de manera equitativa a todos los rincones de Colombia y del mundo, en la medida de que podamos combatir la corrupción. La plata alcanza para todos. La corrupción ha sido una de las peores pandemias de la humanidad, y en la medida que podamos erradicar la corrupción y podamos desprendernos cada uno de acuerdo a lo que tiene del egoísmo y de esa mezquindad y de esa avaricia, podemos combatir entre todos esta crisis. La crisis la podemos combatir con valores y recuperando la parte espiritual de los seres humanos, de la humanidad. Ese tiene que ser el mayor reto. O sea, la plata está, pero lo que se ha perdido es la parte espiritual, la parte humana. Yo le decía a unos compañeros, la parte humana la hemos perdido al punto que pareciera que ya no nos distinguimos entre los seres humanos y los animales. O sea, precisamente el reino universal nos envió a este planeta como seres pensantes y que nos diferenciáramos de los animales, ¿cierto? Pero uno, a medida que ha pasado el tiempo, ha ido mirando que uno mira a los animales y aún son más nobles y aún son más comprensivos y son más dados a unirse y a colaborarse que la humanidad, porque la humanidad nos hemos convertido en ávaros, o sea, que egoístas, y eso ha hecho que se pierda la esencia de la humanidad en el mundo. Entonces, tenemos que recuperar eso, esa esencia del ser humano, de poder dar desde lo que cada uno podemos tener, de poder saber agradecer lo poquito o lo bastante que tenemos. Yo pienso que desde que nos cojamos de las manos, los que tienen y los que no tenemos, y manejemos y logremos rescatar los valores y la ética, porque es que la ética no solamente la pierde el que tiene, también la pierde el que no tiene. O sea, la deshonestidad y la pérdida del valor es universal, digamos, es a todo nivel. Cada quien tiene pierde sus valores desde su punto de vista en base a una escalera. Ahí es donde tenemos que cogernos de las manos y volvernos a encontrar como humanos y volver a construir nuestra sociedad bajo este mensaje que nos toca, una parte elemental que es la vida, y podernos encontrar. Esa tiene que ser la apuesta. Muchísimas gracias, Faustina. Entonces pasamos a Alejandro,
que nos hable un poquito de cómo podemos enfrentarnos a este futuro, si podemos colocar nuestras mentes en modo resurrección, por decirlo algo así, y digamos, qué debemos tener en cuenta, cuáles son nuestros retos, nuestros desafíos, qué oportunidades se nos presentan, y sobre todo en el campo de nuestra salud mental y nuestra apertura mental. Gracias, Juan Carlos, y gracias, Faustina, también por tu testimonio, por tus palabras que son signo de esperanza para todos nosotros. Nuestra respuesta principal desde la Pastoral Juvenil Salesiana, desde el acompañamiento con jóvenes especialmente, ha sido el acompañamiento. Y de pronto se pregunten como, bueno, sí, estamos en todo el término de la evangelización de lo social que nos acoge a todos, pero ¿por qué esta respuesta específicamente desde los jóvenes? Quiero darles un dato muy interesante y es que la encuesta que realizó el año pasado la Universidad del Rosario con la firma de Cifras y Datos, si no estoy mal que es su nombre, nos da un elemento, un dato muy interesante, y es que los departamentos con mayor concentración de población juvenil son, aunque son los de menor población en el país, departamentos como el Guainía, como el Amazonas, como el Pichada, como el Guaviare, como San Andrés, son los que tienen mayor concentración de población juvenil. Y en ese sentido son también los que nuestra mirada, nuestros vicariatos, nuestras acciones, y sé que las acciones del secretariado están centradas en una gran parte. Entonces, desde el acompañamiento lo vemos de la siguiente forma. Todos teníamos planeado muchísimas cosas para este año, para todo lo que teníamos la agenda llena de encuentros, actividades, viajes, eventos, campañas, reuniones, viajes, de todo. Y nos dimos cuenta que de un momento a otro cualquier cosa hace que nuestros planes cambien. Es muy probable, por ejemplo, que los discípulos, que los apóstoles, cuando estaban reunidos al pie de Jesús, tuvieran muchísimos planes para trabajar con él años adelante y no sabían que iba a pasar eso, en que él iba a morir, iba a resucitar, aunque también lo venía como anticipando y sabiendo. Entonces, esto es algo que nos enseña que podemos tener planeadas muchísimas cosas, pero que puede llegar a pasar algo y puede cambiar todos nuestros planes. Y en ese sentido, ¿cuál es nuestra capacidad de flexibilidad, de resiliencia y de cambio al respecto? En ese sentido, desde la experiencia que nosotros hemos tenido en el acompañamiento con los jóvenes, vemos lo siguiente, y es que nuestras acciones tienen que ser respuesta no solamente a las necesidades específicas de la población, no solamente a responder al hambre de las personas, no solamente responder al acceso a sus derechos, a sus servicios, que es lo básico y lo fundamental, sino también a sus intereses, a sus problemas ocultos y a sus pobrezas ocultas. ¿A qué me refiero yo? Hemos hecho acciones muy grandes, muy importantes y muy valiosas, por ejemplo, en mitigar las situaciones que están viviendo las personas con ayuda de entrega de mercados, de elementos de bioseguridad, para que puedan acceder a acceso y servicio de derechos de salud, y eso es muy importante y tenemos que seguirlo haciendo. Pero también tenemos que pensar, por ejemplo, en los jóvenes o en los niños que en este momento no tienen acceso a conectividad para sus clases o internet. Y voy a poner un ejemplo que me encanta. Si está, por ejemplo, por ahí el director de la Arquidiócesis de Villavicencio, conocerá al padre Freddy Rodríguez, párroco de María Auxiliadora en Acacías. Hemos hecho varias experiencias de misión allá con un grupo de jóvenes y nos intrigaba mucho saber por qué tenía un grupo de jóvenes tan grande. Me puse yo a pensar, a observar el territorio, la realidad de la parroquia, y al final me di cuenta que uno de los elementos principales es algo que pues es muy curioso, y es que justo al pie de la parroquia de María Auxiliadora hay un parque pequeño que tiene un punto de Wi-Fi gratis. Y ese punto de Wi-Fi gratis siempre está lleno de jóvenes que no tienen un plan de datos o que no tienen internet en su casa. Entonces, ese parque de Wi-Fi pegadito ahí gratis a la parroquia, pues hace que los muchachos interactúen con el grupo de la parroquia, con las actividades de la parroquia, que tenga un grupo juvenil tan grande que ha podido acompañar. Y en este caso, que es una parroquia grande y que ahora pasa a hacer sus actividades por este momento de manera virtual, pues ha tenido una gran acogida al respecto, porque está inconscientemente está prestando atención a una necesidad oculta, una pobreza oculta que de cierta manera tenían los jóvenes. La semana pasada al grupo de iniciación cristiana de la Arquidiócesis de Bogotá yo les decía, mire, un párroco que en este momento no tenga un grupo juvenil, que necesita acercarse más a su población, a su comunidad, en el escenario post-COVID o post-pandemia, que se ponga un café internet, que se ponga una sala de internet, que se ponga una red de Wi-Fi en la que pueda acceder muchas personas, y con eso se le llena. Con eso se llena impresionante esa parroquia de jóvenes, se llena esa parroquia impresionante de personas a través de algo que nosotros estamos empezando a descubrir, que nos ha obligado a esta pandemia como iglesia, y es a descubrir esos nuevos patios, esos medios digitales, esos medios de comunicación de los que incluso desde Pablo VI nos estaba hablando.
Bien, entonces en ese sentido vuelvo al tema del acompañamiento porque nosotros lo vemos como la respuesta humana y cristiana más básica y necesaria. Es el estar ahí, el escuchar. El acompañamiento es una de las tradiciones de la iglesia más antiguas desde los primeros siglos de nuestra iglesia. El acompañamiento es algo que en los primeros siglos de la iglesia lo realizaban los mayores, los ancianos, los laicos. Decían como los sacerdotes, los obispos en los primeros siglos se ocupaban de la parte catequítica, de la parte sacramental, y los ancianos, los mayores, de la parte del acompañamiento y de la orientación y dirección espiritual. Entonces, algo muy interesante porque nos implica a nosotros un reto en el que nos hemos dado cuenta de que no somos subsistentes solos, de que necesitamos trabajar en equipo y en algo que salesianamente hablamos de la corresponsabilidad, de que somos corresponsables en la misión evangelizadora cristiana y de acompañamiento. Es algo que tenemos ahí muy presente porque todos nuestros voluntariados, todas nuestras acciones de ayuda humanitaria están fortalecidas y robustecidas es por el acompañamiento del laicado organizado, comprometido y participativo. Todas las asociaciones, movimientos, comunidades, en fin, que tenemos en la iglesia enriquecidas por los laicos son los que han llevado en gran parte ese acompañamiento y ese apoyo de servicio. Bien, en ese sentido, nosotros hemos hecho una respuesta y hemos hecho una apuesta también que no sabíamos porque es un experimento sobre una plataforma online de acompañamiento salesiano. Bien, pensamos y reflexionamos en estos momentos los jóvenes necesitan ser escuchados, ser acompañados, tener a alguien que sienta que los acompañe y estar ahí a pesar de estar con su familia, porque hay algo, ya están proyectando ahí en pantalla para que vayamos conociendo y para que sea un conversatorio interactivo precisamente, es una forma de decir, mira, estamos es para escucharte, ¿bien? Muchos dicen que los riesgos de los jóvenes están, o los riesgos de la población en general, hablamos, están fuera de su casa, están en otras realidades. Pero la cuestión es que hoy en día hablamos de que los riesgos para la población están más latentes y más presentes es de la puerta hacia adentro de su casa e incluso de la puerta hacia adentro de su habitación a través de un dispositivo electrónico. Entonces, en esa medida generamos esta plataforma de acompañamiento salesiano online. ¿Que en qué consiste? Si me ayudas, por favor, a presentar la página web. Diseñamos una página web con unos elementos muy básicos sobre qué es el acompañamiento, muy cercanos para que la gente los pueda conocer y escuchar. Esto se lo haremos llegar con, con las memorias del encuentro o a través acá del chat de la videollamada para que lo puedan ir conociendo. Creamos un sitio web gratuito, es decir, casi cualquier persona lo puede hacer, muy básico y sencillo en el que a través de una plataforma donde se puedes hacer clic por favor en acompañamiento online en la tercera pestaña, la persona puede elegir entre un grupo de profesionales para realizar este proceso de acompañamiento, en el que tenemos sacerdotes, religiosas, profesionales, hay psicólogos, hay estudio como trabajador social, está una compañera que es psicopedagoga, hay un sacerdote también especializado con una maestría en acompañamiento y atención familiar. El joven o la persona que quiera realizar, tener este proceso de acompañamiento puede hacer clic ahí, inscribirse y en menos de un día nosotros le respondemos y realizamos este proceso de acompañamiento. ¿En qué consiste específicamente? Y para que quede claro, primero, no es una terapia, no es una intervención psicosocial, no es un proceso de acompañamiento profesional riguroso, sino que son una serie de máximo 3 o 4 sesiones virtuales por persona de máximo 1 hora en el que simplemente hablamos y conversamos sobre lo que esta persona necesite. Bien, dale clic por favor ahí donde dice acompañamiento online en las pestañas de arriba para que puedan ver lo del tema del proceso de inscripción. Bien, ahí dice acompañamiento salesiano personalizado y si deslizas hacia abajo, pues está esto. Y uno dice, bueno, muy interesante esto, pero algo que hemos visto durante estos meses de la pandemia y de la cuarentena es que hay muchas líneas de atención y hay muchos servicios de atención a la que la población puede acceder. Y uno dice, ¿para qué un servicio más? Si ya hay líneas de atención para violencia contra la mujer, líneas de violencia para atención de casos de maltrato infantil, de violencia intrafamiliar, líneas del ICF, del Estado, líneas locales, de organizaciones sin ánimo de lucro, en fin. Pues nosotros nos hemos dado cuenta de lo siguiente y lo voy a poner también con un ejemplo de una joven a la que estamos realizando proceso de acompañamiento y es que ella me decía lo siguiente, por razones de su universidad tuvo que quedarse en Bucaramanga durante 3 meses sola porque está realizando ya unas prácticas, unas pasantías, es una persona que ya tiene ciertas afectaciones, algunas patologías psicológicas antes y en un momento en que tuvo una tentativa de suicidio decidió llamar a una línea de atención y la respuesta que recibió lamentablemente no fue la esperada. Realmente fue
mucho peor, dijo que fue peor que antes, y luego accedí a llamar a un sacerdote y descubrí que no hubo nada mejor en el hecho en que un sacerdote a través de una llamada telefónica orara conmigo y me dijera como ven, vamos a hacer una oración juntos, quiero escucharte, acompañar eso. Porque los esquemas que tenemos de otras líneas de atención, de otros servicios de atención, son demasiado protocolarios, tienen muchas rutas de atención, tienen muchos esquemas, tienen muchos cuidados y así debe de ser, pero realmente muchas veces no resuelven las necesidades que las personas, que nuestros feligreses, que muchas personas que están a nuestro alrededor necesitan. Sin embargo, si nosotros en el ejercicio del acompañamiento vemos o identificamos una situación, como les decía, de violencia intrafamiliar, de violencia contra la mujer, de que no hay un acceso a derechos, que hay una persona en riesgo de vulnerabilidad, obviamente lo que hacemos es realizar un escalamiento del tema y activar una ruta de atención, activar unos protocolos de atención y de emergencia. Bien, pero a lo que me refiero es que nosotros como iglesia tenemos la capacidad y la responsabilidad para generar estos espacios de acompañamiento en este momento virtuales y en el escenario post-COVID presenciales para la población, con herramientas de atención psicológica, psicosocial y espiritual, delimitando cuál es el campo de atención profesional, pero también cuál es el campo de atención espiritual para atender a la población infantil, adolescente, joven, adulta y adulto mayor. Entonces, esa ha sido un poco la respuesta que hemos querido dar desde el acompañamiento salesiano online con jóvenes. Y dice, bueno, ¿y cuál ha sido el resultado? Realmente hemos aprendido muchas cosas porque al principio fue casi que nula la respuesta. Y ese es el último elemento con el que quiero finalizar esta intervención para dar paso al conversatorio online. Y es el siguiente, es que una persona por sí misma muy difícilmente va a acceder a un servicio de a través de su dispositivo, simplemente como decir, ay, venga, me voy a meter, me voy a inscribir, voy a ver qué es esto. Primero porque no lo conoce y segundo porque le da miedo abrir lo que hay en su corazón y en su mente al respecto. Nos hemos dado cuenta de que este ejercicio de acompañamiento solo es práctico, solo es útil, solo es pertinente, solo es necesario, solo es certero si vamos y buscamos a la persona, le invitamos a que participe del acompañamiento. No van a llegar a nosotros solos así porque sí, sino que tenemos que ir hasta ellos a través de las redes sociales, de los medios virtuales, a través de la cercanía y de la empatía y de la confianza, que son cosas que tenemos que generar. Entonces, eso es un poco lo que quería presentarles de la propuesta de acompañamiento. Sé que hay otras experiencias que de pronto en el país tenemos, conocemos y en otros países. Sé de una experiencia también en Uruguay, sé de una experiencia también en Brasil similar que ha tenido muy buenos resultados y a la que podemos acompañar. Ustedes pueden acceder a la página web y ahí van a encontrar varios contenidos, varias citas. Es muy sencillo, es muy práctico. Pueden también consultarnos para comentarles un poco más sobre el tema del acompañamiento. La idea de este espacio es que podamos suscitar y generar son preguntas, reflexiones, dudas, inquietudes al respecto de nuestro rol en este proyecto de resucitar frente al COVID, luego en este contexto actual y en el contexto superior al que nos vamos a ver envueltos. Ya luego creo que en una siguiente intervención hablaremos sobre los retos, desafíos y oportunidades que como iglesia tenemos, que es la otra pregunta para el conversatorio, pero entonces les cedo la palabra nuevamente a Juan Carlos y les agradezco nuevamente por este espacio y bueno, conversemos un poco sobre este tema. Yo creo que empezaríamos ya dándole la palabra al público. Nosotros estamos trabajando con un grupo de jóvenes en Santander, Puerto Berrío, que es de Antioquia, Cimitarra, que es de Santander, y Barrancabermeja, que es de Santander. Esos tres municipios hacen alrededor de unos 160 muchachos, 160 jóvenes, ¿sí? En el cual están interactuando con nosotros, y 90 jóvenes que son los que están directamente en una formación con nosotros. Nuestra pregunta es cómo poder interactuar también con estos chicos, que toda vez ha sido bastante difícil porque nuestras plataformas no tenemos todavía la conectividad tan especializada como la pueden tener de pronto los colegios, y cómo incluso en el ejercicio también de pastoral juvenil se mantiene este tipo de formación con los jóvenes
toda vez que ha sido bastante difícil el tema de la conectividad. Muy bien, muchas gracias. Entonces, esta es una pregunta que entiendo que es para Alejandro. Alejandro, téngala en cuenta, por favor. Y le damos la vía a Fabián Stapper. Muy amable, gracias. Les habla el padre Fabián desde la diócesis de Cúcuta, frontera con Venezuela. Alejandro, la estructura básica en la parte técnica y en la parte humana como para crear un centro, por ejemplo, parroquial o de decanato en la atención con los jóvenes, lo que tiene que ver con la tecnología online. Gracias. Padre Johnny Milton Córdoba Mosquera, Equidó, Pastoral Social. Siga, padre. Bueno, mi intervención va en lo siguiente. Lo que uno observa es que el Estado se ha enfocado todo a combatir el COVID, pero se ha olvidado que mucha gente se está enfermando psicológicamente. Ya Alejandro lo decía ahorita, a la salud mental no se le está colocando cuidado. ¿Qué se podría hacer para combatir ya lo de la salud mental, que también está generando enfermedad en muchas personas, inclusive sacerdotes, religiosos, seminaristas? ¿Qué se puede hacer para que no enfoquemos todo a la enfermedad, sino también a combatir la enfermedad, pero desde la salud mental? Muchas gracias. Mi respuesta primero es algo que hemos hablado como iglesia y que tenemos muy presente, que nos dice el Papa Francisco, y es la sinodalidad. En verdad tenemos que entender, comprender, apropiarnos y trabajar en la sinodalidad, que es ese caminar juntos con los jóvenes. Bien, algo que yo veía, y por eso respeto al señor defensor del pueblo, al doctor Carlos Negredes, porque el año pasado estuvo marchando, acompañando con los jóvenes, y es algo que nosotros salesianamente decimos de que es de los jóvenes, con los jóvenes y para los jóvenes, que no puede haber una actuación aparte de eso. Por eso cualquier iniciativa que tengamos desde la dimensión social de la evangelización tiene que ser con la gente, de la gente y para la gente. Si nosotros pensamos o proponemos algo desde nuestros equipos centrados, solitos, desde nuestro escritorio, desde nuestro computador, y lo escribimos sin tener en cuenta a las personas, la probabilidad de fracaso de una iniciativa de estas es muy alta. Así que lo primero que tenemos que tener ahí claro presente es el ejercicio de la sinodalidad. Segundo, y respondiendo a lo que Carlos de Barranca nos presentaba, nos pedía, es el término de la creatividad, la flexibilidad, y puede ser con cosas muy básicas y muy elementales. Les voy a poner dos ejemplos muy pequeños que pueden parecer un poco superfluos, superficiales, pero que tienen en verdad mucho impacto. De las primeras cosas que nosotros hicimos como Pastoral Juvenil Salesiana al empezar todo esto fue hacer un torneo de parchís, un torneo de parqués virtual con los muchachos. Y el impacto que tuvo esto fue impresionante, porque se nos inscribieron personas de todo el país. Al final dimos de regalo un combo de Rappi, un combo de domicilio, no nos costó más de 50.000 pesos, y el impacto que tuvimos para llegar a ellos a través de este espacio fue bastante exitoso. Y además no fue solamente como por el juego, sino que con ellos trabajamos actividades, trabajamos pequeñas partes del mensaje que el Papa dio, la bendición extraordinaria para el mundo entero. Entonces jugamos con ellos, pero también analizamos las palabritas del mensaje, y nos hizo caminar juntos en sinodalidad, en sinergia, a través de una herramienta virtual muy sencilla y muy básica. Y otro elemento respecto a esta primera pregunta es en el ejercicio del hablar con ellos, ser flexibles al respecto. Nosotros teníamos propuesta la Escuela de Formación de Liderazgo y de Animación Juvenil ahorita para mitad de año. La habíamos tenido que tener este fin de semana que pasó, pero no la pudimos realizar, y yo preguntaba con el equipo de trabajo a los muchachos, bueno, ¿ustedes qué sugieren? Y ellos me salieron con lo siguiente, que quiero que tengamos presente, y me dijo, Alejo, ¿por qué no hacemos algo como Matarife, como la serie virtual? Y yo, uy, ¿cómo así? Espere, porque nos vamos a meter en problemas. Y dijo, no, hagamos una serie virtual, grabamos unos videos cortos, hacemos unos grupos en WhatsApp, ponemos unos retos, unos desafíos, y lo mandamos para que lo hagan. Y estamos trabajando ahorita en montar eso, pero con el riesgo que tenemos de saturarnos en esto. Hemos hablado también de que los muchachos, los jóvenes, y no solamente los jóvenes, sino muchas personas que están trabajando desde sus casas, los niños y las familias, están saturadas y agotadas del medio virtual y de las herramientas tecnológicas. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Ahora, con lo que el padre Fabián decía, unos elementos básicos son los siguientes que yo propongo o que yo he pensado. Primero, hacer unos elementos básicos y sencillos de formación para un equipo en el que podamos prever qué situaciones de acompañamiento pueden llegar a nosotros. Segundo, hay que hacer un ejercicio
muy cuidadoso de observación de la realidad que nos circunda. Porque yo les decía, respondemos a las cosas que nosotros pensamos, pero no solemos responder a los intereses y necesidades verdaderas de la población, en este caso específico de los niños y de los jóvenes. Pensamos, y lo dice el Papa Francisco en Christus Vivit, lo habla en la parte de líneas de acción para la pastoral, nos dice, mire, solemos pensar que la gente necesita mucha formación en doctrina, en magisterio, entonces nos ponemos a estudiar todo el compendio de doctrina social, las encíclicas, y la gente lo que necesita son experiencias de encuentro cercano y profundo con Dios. Bien, entonces yo respondería a esos 3 elementos, a estas 2 primeras preguntas con sinodalidad, creatividad, flexibilidad, y de otra parte también con elementos básicos de formación con base en realidad de los jóvenes, realidad de la población. Bien, no tiene que responder a nuestros intereses como pastoral social, sino a los intereses de la gente, a la necesidad de la gente. Es pensar como en un querigma permanente, en un estado de iniciación cristiana permanente en el que partimos de enamorar a la persona de Jesús a través de sus gustos y de sus intereses para luego poder responder a su desarrollo humano integral. Bien, y por último a lo que el padre Johnny Milton expresaba, y es una cierta preocupación al respecto, y él que también estuvo mucho tiempo en pastoral juvenil, es cierto, nosotros también como iglesia tenemos que hacer un llamado muy fuerte al cuidado de la salud mental, psicológica, y voy a hablar de ese término, salud social de la población. Lo voy a decir de esta manera, no nos podemos quedar en compartir lo que el mensaje del Evangelio nos dice cada día, cada semana, o lo que la Iglesia de la Doctrina nos está dando, sino que eso lo tenemos que traducir en acciones de acompañamiento y de cuidado de salud mental de la población, lo que es una necesidad en este momento. La Iglesia en Colombia ha hecho una presencia y una acción muy fuerte en los momentos en que la población lo ha necesitado más, en la historia del conflicto, en la historia del hambre, en la historia de muchas necesidades, y en este momento nos exige como reto el acompañamiento en la salud mental. Y en ese sentido, nosotros nos hemos visto de cierta manera atacados y silenciados. Quiero decir algo que iba a compartir ahorita, pero yo creo que la patrona de la iglesia durante la pandemia debería ser la imagen de Nuestra Señora del Silencio. Nuestra Señora del Silencio, que actuó calladita, vivió calladita, ejerció calladita, y durante la pandemia la iglesia ha actuado calladita y ha estado calladita, se ha manifestado en algunos momentos, pero ha hecho muchísimo desde el silencio. A mí me impresionó mucho ver a Monseñor Jaime Abril en Arauca con la liberación de los secuestrados, a Monseñor, me olvido ahorita el nombre del obispo de Mocoa, Sibundoy, también con la liberación de los secuestrados del ELN, calladito ahí, ha hecho su acción, y nos vemos aún así atacados. Entonces, sí respondo también a lo que dice el padre Johnny Milton Córdoba, es necesario también que nosotros como iglesia respondamos a acompañar la salud mental de la población. Soy el padre Jonathan Echeverry de la diócesis de Jericó, una diócesis que pudiéramos decir es netamente rural, y mi pregunta sería para la señora Faustina. ¿Cómo percibe usted, señora Faustina, la atención pastoral de la iglesia a la población rural? ¿Piensa que realmente ha sido efectiva? ¿Cómo creería que la iglesia de pronto pudiera llegar de una manera más eficaz a esta población? Esta sería mi pregunta. Muchas gracias. Está Faustina. Faustina, si le puede contestar al padre Jonathan. Sí, claro, muchas gracias. Bueno, precisamente, ahí sí me disculparán, ¿no? Pero en el campo nosotros hemos sentido que no ha habido esa presencia precisamente de la iglesia frente a la pandemia. Obviamente nosotros como organización hemos sido apoyados por la pastoral social directamente, pero pues a raíz de la pandemia, si bien es cierto, pues se han hecho pues algunas actividades en las cabeceras municipales, pero en el campo pues no hemos sentido como, pues por lo que de todas maneras los retenes han impedido el acceso al campo, o sea, lo que yo les comentaba, o sea, hemos estado como acá encerrados, pues no se ha sentido como esa parte de las parroquias de apoyo hacia el campo, porque pues la misma situación ha impedido el acceso tanto de alguna actividad que se pueda venir a hacer como
como de nosotros poder salir a, digamos, a buscar eso. Pues el día de la celebración de San Antonio, pues se vieron algunas actividades, pero sí nos ha tocado como estar más restringido en esa parte. Honestamente, pues yo soy así. Sí, muy buenos días. Soy el padre Jesús Albeiro Parra de la Coordinación Regional del Pacífico, que es una alianza de la Iglesia Católica junto con organizaciones técnico-territoriales que llevamos más de 20 años allí en el Pacífico trabajando, ¿no? A raíz de lo que decía la compañera y del Cauca, la felicito por su valentía y por su humildad, y que yo creo que nos ha hecho unos llamados de atención muy fuerte, de volver a los principios, a los valores, a todo el tema, digamos, de esa cosmovisión que tanto nos han enseñado los pueblos afroindígenas, a nosotros también como iglesia. Y con relación a lo de Alejandro, cuando hablaba ahora de la iglesia del silencio, yo creo que lo que ha quedado evidenciado en esta pandemia es una violación a los derechos humanos. Yo creo que los derechos no tienen por qué estar en cuarentenados. Entonces yo creo que ahí, Alejandro, una pregunta es saber, como iglesia, ¿qué pudiéramos hacer para salir y al paso también? Porque está bien que es la iglesia del silencio, pero también la iglesia que tiene que hablar por los otros y las otras, porque hay una preocupación muy grande, como decía la señora, en el Pacífico, por ejemplo, con el tema de que no podemos ir allí o acá, pues hay una serie de derechos que están quedando vulnerados. Y si no nos mata el COVID, nos va a matar el hambre o la desidia. Entonces yo creo que ahí tenemos grandes desafíos y a ver si Alejandro nos pudiera ayudar, porque en ese tema de las comunicaciones en el Pacífico, en el tema de la educación, de todo, ojalá el defensor lo planteaba, es muy grave lo que está pasando y lo que va a pasar en el Pacífico, porque no vamos a morir por pandemia de COVID, sino por otras pandemias. Entonces, a ver como iglesia, a ver cómo nos unimos, no solamente para el Pacífico, sino para esas regiones marginadas y rurales que no tenemos conectividad. Entonces, ¿cómo vamos a acompañar, cómo vamos a atender a nuestros, no solamente a nuestros feligreses, sino a todas aquellas personas que hacen parte de nuestros procesos organizativos? Porque, como decía la señora del Cauca, si no, hay que ir allá a las comunidades, al campo, como en otros momentos como iglesia. Entonces yo quisiera que si Alejandro nos pudiera como ayudar, porque esa es la insistencia que hemos venido diciendo y el defensor lo dejó planteado. El modelo de atención del COVID que el gobierno nacional, los gobiernos locales y departamentales han estado planteando, esos modelos no nos sirven para las comunidades rurales y para muchos sectores de la población civil e inclusive en las ciudades. Entonces, como iglesia, a mí me parece que ahí tendríamos que dar un pasito, sin dejar de ser esa iglesia del silencio, también a esa iglesia que tiene una voz, que tiene una autoridad y que tiene también unos compromisos de cara al pueblo como una de las grandes defensoras de los derechos humanos. Primero, yo creo que como iglesia tenemos que seguir trabajando en el posicionamiento institucional y en la confianza institucional, sobre todo en los lugares donde la presencia del Estado es débil o incluso contradictoria. Con más sentido aún todavía con las acciones que ha llevado adelante durante la pandemia, que como bien lo decía uno de ellos, no es precisa, no es pertinente para muchos grupos poblacionales. Entonces, primero nuestra tarea como iglesia es esa presencia, posicionamiento y creación de confianza institucional, fortalecimiento. Segundo, cuando yo hablaba de que hasta el momento nuestra imagen ha sido como Nuestra Señora del Silencio, es una idea como que hemos actuado desde el silencio, lo hemos hecho bien, pero que el reto que tenemos que hacer es que tenemos que dar a conocer todo el bien que se hace. ¿Bien? Y eso implica que en cada una de las jurisdicciones, voy a decirlo de esta forma, nos peleemos por una mayor inversión y un mayor fortalecimiento en el tema de las comunicaciones, especialmente de la comunicación digital. Esto nos ha demostrado la necesidad y la importancia del tener un esquema sólido, fuerte, fortalecido, robustecido de comunicaciones a nivel de iglesia, a nivel de pastoral social. Solamente el hecho de este tipo de plataformas para comunicarnos, para encontrarnos, es algo muy importante y muy necesario. Cuando se había hecho un encuentro de directores así a nivel virtual o digital, a nivel regional, a nivel zonal, y se demuestra que se puede y que es necesario. Entonces, esa es una segunda que yo... Primero, una presencia más fuerte donde el Estado no hace la presencia necesaria. Segundo, una inversión, un fortalecimiento, una mayor estructura en el tema de comunicaciones. Y tercero, voy a hablar de la importancia del diálogo interreligioso y el ecumenismo.
porque lo hemos hablado como iglesia, pero la importancia de que a nivel general estemos articulados como organizaciones de sociedad civil, como iglesias, como confesiones y con la población a nivel general, nos genera una mayor articulación para ayudar o complementar a la presencia que hace el Estado. Luego, en ese sentido, cuando por ejemplo mencionaban sobre el tema de las comunidades indígenas, yo pienso que la tarea ahí, cuando habla el padre Guillermo del tema, es un diálogo mutuo pero corresponsable. Es una apuesta en común de intereses con las comunidades, pero también de compromisos. Y esto lo tengo muy presente por un escrito que hacía Monseñor Luis Augusto Castro sobre los compromisos precisamente en términos del posconflicto, de que cuando establecemos un compromiso, cada uno debe ceder en parte a sueños o intereses comunes, a intereses personales para construir intereses comunes. Ahora ya para finalizar, Juan Guillermo, y para finalizar ya con todos, yo tengo planteados un par de retos, desafíos en este sentido que quiero como que tengamos presente o que voy a dejar como sobre la mesa para que tengamos presente, y es el siguiente. Pienso que un reto, un desafío que tenemos en este momento y en el escenario post-pandemia es el de la promoción del fomento y la asociatividad comunitaria. Estamos ante un escenario donde hay nuevas formas de organización social y de organización económica manifestadas en los emprendimientos y en la innovación social, manifestada en las nuevas profesiones y en las nuevas ocupaciones. ¿A qué me refiero con esto? Voy a poner un ejemplo muy concreto. Nubia e hijos, los campesinos youtubers que lograron salir adelante con su emprendimiento a través de youtubers. Los emprendimientos que vemos de todos los jóvenes que crean algunos tipos de comidas, de artesanías, de productos hechos en casa, todos estos elementos que hemos visto en la pandemia, decía, voy a hacerlo de esta manera, pero es que uno entra a redes sociales y ya pareces un San Andresito, pareces un San Victorino, parece como el hueco en Medellín, bueno, hay diferentes ejemplos. Se está vendiendo y se está moviendo de todo, y nuestra pregunta es, cómo como iglesia estamos ahí también participando, promoviendo y acompañando a la población en estos elementos de organización económica y social, que hoy en día ya hablamos de cuarto y quinto sector de la economía, en el que miles de hogares y de personas están subsistiendo con esto, pero que todavía no alcanza un mayor porcentaje en el Producto Interno Bruto del país en cuanto a rendimientos económicos. No tengo presente ahorita el porcentaje, pero es como el 3% que significa para el Producto Interno Anual este tipo de emprendimientos o de formas de sostenimiento económico. Bien, me parece muy interesante porque es que como sociedad estamos volviendo de cierta manera a lo manual, a lo artesanal, en lucha contra un poder como tan fuerte industrial, económico y empresarial. Entonces, una propuesta, un reto, un desafío que yo propongo es ese precisamente acompañamiento a la asociatividad comunitaria, a los emprendimientos, a la innovación social. Pongo un ejemplo muy pequeño, el Colegio Salesiano de Dos Quebradas en Risaralda. Los salesianos lo que hicieron fue papás, familias que tengan emprendimientos de innovación, envíenos la información y nosotros lo compartimos en las redes sociales de nosotros. El hecho de compartir solamente en las redes sociales de, por ejemplo, la Pastoral Social, un emprendimiento de una familia campesina que está participando en nuestros proyectos, significa un apoyo y un fomento de lo que hacen para ayudarles en la subsistencia. Y ahí ya viene de la mano el proceso evangelizador cristiano y humano. Bien, y por último, yo la invitación que hago es seguir acompañando, seguir estando ahí, seguir haciendo presencia, seguir cuestionándonos y seguir reflexionando sobre estos dramas humanos, pero como decía Monseñor Fabio, como decía Monseñor Héctor Fabio, como lo han dicho ustedes, con una mirada puesta en esperanza, que no sean signos de muerte, sino signos de resurrección, la coyuntura actual que estamos viviendo. La pregunta que nos hacemos es, como pastoral social, como CEPAS, ¿cómo vamos a resucitar? ¿Cómo estamos resucitando en este sentido? Pero bueno, creo que ese es un diálogo que ya ahorita van a hacer en los trabajos por mesas o por grupos. No antes agradecer nuevamente por la invitación a participar en esto, y cualquier cosa pues estamos a orden y servicio de lo que se preste y se necesite. Muchísimas gracias, Alejandro. Damos también las gracias a Faustina, al señor defensor del pueblo, a todos los directores de pastoral y los miembros de los equipos de pastoral que han estado en esta reunión,